esta semana leía en las redes sociales un informe, ¿no? que decía las palabras que más se está mencionando en Argentina en este último mes, ¿no? Entonces, en las redes sociales había un informe que hacía un recuento de todas las redes sociales que conocemos, ¿verdad? Y que la gente suele usar y suele expresarse por las redes sociales. Y decía, las palabras que más se lee, ¿no? Es estoy harto, estoy harta, estoy cansado, estoy cansada, ¿no? Y los sinónimos de todo eso, ¿no? Las palabras que más utiliza la gente es eso, ¿verdad? Y yo meditaba a través de esas cosas y decía, ¿cómo el Señor nos está golpeando? Nos está hablando, porque cuando la gente está cansada, la gente está harta, Dios está hablando en su iglesia que hay que avanzar, que hay que despertarse, que hay que ir por aquel que está harto, que está harta de la vida, que está cansado, que no encuentra el camino, aquel que no encuentra la solución, el sentido a la vida, ¿sí? Entonces es una alerta para que la iglesia pueda despertar y pueda avanzar, pueda decir, allá hay una necesidad, allá tengo que ir, allá tengo que llevar la palabra de Dios. Y eso quiere decir que hay trabajo, mi hermano, mi hermana, ¿no? Que hay muchísimo trabajo para la iglesia, ¿no? Como decía la otra vez, Dios no nos jubila aunque tenga 80, ¿no? 80 y pico, 90 años, Dios sigue dando trabajo a su iglesia. Y que usted tiene que sentirse privilegiado, privilegiada por ser parte de una congregación, ¿sí? Por escuchar palabra de Dios y por crecer, ¿verdad?, en el Señor. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos tienen preocupaciones? Bueno, en este momento diga, Señor, te entrego todas esas cargas. Señor, sé que tú haces mejor las cosas que yo. Yo llego hasta acá, hasta el techo. Puedo pasar un poquito más de este techo a veces con mis ideas, mis pensamientos. Pero tú tienes ideas maravillosas, tienes planes maravillosos para mi vida y para cada uno de mis hermanos. Señor, te entrego todo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Saludamos nuevamente al pastor, lo bendecimos, ¿sí? Ore por su salud. No se olvide de orar por la obra en Líbano, ¿sí? Y en cada lugar, ¿sí? Porque la obra de Dios es perfecta, es maravillosa y se hace a tiempo de Dios, ¿sí? No a nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Vamos a avanzar. Y hoy les quería hablar, como Lucas aquí puso, ¿qué quiere Dios de mí? Y hoy nos vamos a preguntar, ¿qué quiere Dios? Y vamos a comenzar allí, y usted como siempre me va a ayudar, y va a mirar a su hermano, a su hermana, que tiene a su lado, aunque sea pequeño, pequeña, lo va a mirar y le va a decir, ¿qué quiere Dios de mí? Amén. Gloria a Dios. Cuando los israelitas viajaban por el desierto, después de ver las maravillas de Dios, después de que Dios abrió el mar, después de los milagros de Dios, que sacó agua de la roca, del maná, ¿verdad? Iban hacia la tierra prometida. Hubo un pueblo llamado Amalek, que se les cruzó y mientras el pueblo de Israel avanzaba, miren un poquito la hora, mientras el pueblo de Israel avanzaba, este pueblo Amalek, ¿no?, con el rey que se llamaba Agag, los atacó por la retaguardia, dice la palabra de Dios. Los atacó por, y se imaginan
el pueblo de Israel, después de todo lo que había pasado, de todo el tiempo viajando, caminando, venían agotados, caminaban, algunos fatigados, otros enfermos, otros, bueno, iban, ¿no? Como podían, iban avanzando a la tierra prometida, ¿verdad? Y bueno, y en el camino y en todo el tiempo que iban, las familias iban agrandando, ¿verdad? Había más niños. Y dice que este pueblo, Amalek, atacó por la retaguardia, por el lado más débil a Israel. Y mató muchos niños. Y vamos a leer un poquito, ¿sí? En Éxodo capítulo 17. Amén. Entonces dice el capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, dice que Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y lo llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, quiere decir. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. ¿Me siguen hasta allí? Y el pueblo de Dios caminaba hacia la tierra prometida y se le interpuso un pueblo llamado Amalek, ¿verdad? Que atacó por la retaguardia, atacó lo más débil, pero aún así el pueblo de Dios prevaleció, ¿verdad? Josué venció y huyó a Amalek. Pero Dios, como era defensor y es defensor de su pueblo, celoso de su pueblo, dijo: Moisés, vamos a escribir en un libro una memoria, y vamos a escribir que cuando te establezcas, cuando estés cansado, cuando estés descansado, cuando estés preparado, vas a hacer desaparecer a Amalek del todo, porque te atacó, porque vino como de traición, ¿no? Vino por atrás, por la retaguardia, mientras ustedes marchaban, y yo amo a mi pueblo, estoy celoso de mi pueblo, ¿no? Entonces se escribió en un libro de las memorias eso, ¿verdad? Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor,
en la tierra en el que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. ¿Ven? Si ninguno de los pueblos se animaba a atacar a Israel, ¿no? Porque ellos les llegaba a través de los mensajeros, ¿no? Lo que Dios había hecho con ese pueblo, cómo Dios los había libertado, cómo fue el proceso en el que Dios los guiaba, cómo fue el proceso en el que Dios había hecho maravillas para que el pueblo avance, para que el pueblo no se detenga, ¿verdad? Todos los pueblos les llegaba la noticia, ¿verdad? Y nadie se animaba a ir contra Israel. Pero a Amalek no le importó. Y Amalek salió al encuentro. Amalek salió como de traición por la retaguardia, ¿verdad? Pero como leíamos, se hizo un libro de las memorias. Y en esa memoria dijo el Señor: cuando ustedes estén bien, cuando ustedes ya hayan llegado a la tierra prometida, ¿sí? Van a ir, van a terminar con Amalek. Porque yo soy Jehová. Y llegó el día. Llegó el día. ¿Sí? Y anímese otra vez y hable con su hermano, con su hermana y dígale: ¿sabes que llegó el día? Y si llegó el día, es para la gloria de Dios. Llegó el día de tratar con Amalek. Llegó el día cuando Israel tuvo su primer rey, que fue Saúl, ¿verdad? Fue en Primera de Samuel, vamos a ir. Primera de Samuel, capítulo 15. Amén. 15:1. Les voy a leer primero el 14:47, que dice así: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y dice el 48: y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Pero vamos a leer, vamos a meternos en esa parte cuando Saúl, ¿no?, como rey, fue a hacer guerra contra Amalek. Fue a querer cumplir esa memoria que había establecido Dios con Moisés. ¿Sí? Vamos en el capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora, ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Repita conmigo: destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños, dice, como a niños de pecho, a bueyes, como ovejas, a camellos, como a asnos, ¿no? Dice, el Señor se había puesto en contra de Amalek por esa traición de Amalek, por este pueblo que había hecho una traición, ¿no? Dios estaba liberando a su pueblo. Pero este rey Agag, el rey de Amalek, fue a hacer guerra porque quería aprovecharse de que Israel
estaba fatigado, cansado, ¿sí? Ya que había mucho tiempo que venían peregrinando, caminando a la tierra prometida. Y Dios lo había prometido. Y Dios, cuando algo lo promete, lo cumple. Amén. Saúl entendió el llamado, ¿sí? Entendió el llamado y convocó al pueblo. Saúl formó un ejército grande. 1 Samuel, capítulo 15, versos 4 y 5. Vamos a ir. Entonces Saúl convocó al pueblo. ¿Me siguen? Y los contó en Telaim. 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y se emboscó en el valle. Estando a punto de atacar a los amalecitas, Saúl dice que se dio cuenta que había un problema junto a ellos, dice, junto a los amalecitas vivía otro pueblo con quienes no había conflicto. Era un pueblo que estaba allí, muy cercano a Amalek, ¿no? Estos eran los ceneos. Dice, para darle la oportunidad de salvarse, Saúl les envió un mensaje. 1 Samuel capítulo 15, versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordias a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos, dice que se apartaron, ¿no? Se fueron, se alejaron de los amalecitas. Cuando los ceneos se quitaron del lado de los amalecitas, Saúl tuvo el campo abierto, el campo libre para atacar, ¿no? Miren lo que pensaba Saúl, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Íbamos bien con Saúl, ¿no? Decía, bueno, voy a cumplir el plan de Dios. Voy a ir a derrotar a Amalek. Voy a derrotar a Gad. Voy a destruir, como dice la palabra de Dios, como estaba escrito en la memoria de Moisés, ¿no? Pero se acordó que había allí otro pueblo que nada que ver, que ellos no habían tenido conflicto. Entonces envió mensajero, les avisó, miren que voy a destruir a Amalek, ¿no? Entonces este pueblo se apartó, lo entendió. 1 Samuel 15, 7. Y vamos a ver cómo siguió luego las instrucciones Saúl. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable, todo lo que era sin valor, lo destruyeron totalmente. Ahora repita conmigo, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y a lo mejor de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál era la dirección de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Destruir? ¿Destruir? Ahora, anímese de nuevo. Hágame ese favor. Mire con más convicción a la persona que tiene al lado. ¿Sí? Dígale, destruye todo. Pero Saúl no lo hizo así. Saúl no lo hizo así. Él tenía una mejor idea. Para él decía, qué bueno, ahora voy a cumplir la palabra de Dios. Voy a cumplir el plan de Dios. Voy a hacer guerra, voy a destruir todo. Pero en ese destruir, pero dijo,
pero no hay del todo cosas malas. Me parece que hay cosas buenas también en Amalek. Capaz que el rey nos puede ayudar en algo, nos puede cooperar en algo. Y por algo es rey. Déjenlo vivo. Déjenlo vivo. Amalek tiene mucho ganado, tiene muchas riquezas. Sería feo, estaríamos desaprovechando esta oportunidad, ¿no?, que el Señor nos da. Mira cuánto ganado hay en Amalek. ¿Por qué matar todo? ¿Por qué destruir todo? Seguramente al Señor le va a gustar esta idea que tengo. Seguramente el Señor se va a agradar, me va a felicitar, me va a palmear, me va a decir: bien, Saúl. ¿Por qué no guardamos este ganado? ¿Por qué esta parte que no parece tan mala, verdad? ¿Cuántas veces nos pasa, verdad? Es decir, y hay cosas que no parecen, yo a veces también tengo buenas ideas. Como dice mi suegro, a veces tenemos ideotas, ¿no? ¿No? Que claro, para nosotros son buenas ideas, para nosotros son buenos métodos, para nosotros nos parece viable algo, nos parece interesante algunas cosas, ¿verdad? Pero hay palabra de Dios, y había palabra de Dios acá. Había una palabra de Dios específica, que había que destruir todo. La instrucción de Dios no había cambiado. Saúl se creyó más justo, se creyó que él podía ayudar a Dios, que él era más inteligente que Dios. Y eso le costó muy caro. Ahora mire otra vez a tu hermano, ya que estamos ahí agarrando ese avión, esa confianza, y dígale: aleluya. A Dios no se le pasa nada por alto. ¿Amén? ¿Lo miró bien? Amén. Y si no lo miró bien, dígale otra vez: a Dios no se le pasa nada por alto. Porque no es que yo tengo la idea de venir a darle, esto es palabra de Dios, está acá. Amén. Versículo 10 y 11. Entonces vino palabra del Señor a Samuel, diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel dice que se conmovió y clamó al Señor toda la noche. No obedecer al Señor por completo equivale a desobedecerlo. Dios vio lo que hizo Saúl y se lo hizo ver, se lo hizo saber a Samuel, al profeta de Dios. Samuel tuvo una carga, ¿verdad? Se consternó al oír las palabras de Dios, quedó preocupado por Saúl. Decidió salir a buscar al profeta, ¿sí? No sabía más de los detalles. Dios le dijo esto: me pesa, ¿no? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Eso le dijo Dios a Samuel. Entonces Samuel tuvo esa carga y dijo: tengo que ir a ver a Saúl. Y Samuel se levantó muy de mañana y se fue al encuentro, dice el versículo 12 del capítulo 15 de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel
y he aquí ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta, ha seguido adelante, bajando a Gilgal. ¿Sí? Cuando uno cambia el orden de Dios, de aquello que uno cree que es mejor, uno termina siendo un ídolo de uno mismo. Acá Saúl no solo había desobedecido en no destruir todo, sino que luego él se sentía más inteligente que Dios. Mira qué bueno, ¿no? Todo esto que conseguí en esta guerra. ¿Sí? Tengo al rey, tengo el ganado, tengo las riquezas de Amalek. Qué grande que soy, qué buena, qué idea que tuve, ¿no? Y dice que se hizo un monumento para él, ¿no? Se hizo un ídolo, ¿no? Para que los demás, ¿sí?, puedan alabarle a él, ¿no? Se hizo un ídolo. Saúl no creía haber hecho nada malo. Él creía que era un genio, que tenía buenas ideas. Él creía todavía que había cumplir el 90% de la misión. Era buenísimo. Que estaba mal destruir todo, ¿no? Que él era mejor que Dios. Y a veces nos pasa eso, ¿verdad? Que pensamos, que creemos que esto nos puede servir, que esto quizás, ¿no?, nos puede ayudar para crecer o para lo que sea. Vamos a leer el versículo 13. Dice: entonces Samuel vino a Saúl y le dijo: bendito seas del Señor. Saúl le dijo: bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor, profeta, le dijo. Pero Samuel dijo: ¿qué es eso de válido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? ¿Qué es eso, Samuel, que estoy escuchando? ¿Qué es ese ganado que se escucha de fondo, Saúl? Tú me dices acá que has cumplido el mandamiento del Señor. Porque dice el versículo 14, pero Samuel dijo: ¿qué es este válido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, escuchen lo que dice: los han traído de los amalecitas. Y no dice él, dice: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. El pueblo, dice, no, el pueblo creyó que era lo mejor para sacrificar, y ya no dice mi Dios, escuchen, dice para sacrificar al Señor tu Dios. Ya no era Dios, porque ahora Él era Dios. Él se hizo un Dios, Él se hizo un ídolo. Él ya se corrió, dice, para sacrificar trajeron lo mejor para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás sí lo destruimos por completo. Lo que nos servía, eso lo destruimos. Pero lo bueno, el pueblo lo perdonó. Él no obedeció la orden de Dios, ¿verdad? Él quiso mejorar el plan de Dios. Dice, se puede retocar esto que dice Dios. Hay cosas mejores. Pensó que su idea era mejor que la de Dios y decidió implementarla. Creyó que si ofrendaba a Dios parte del botín, ¿sí?, calmaría a Dios y lo conformaría, y Dios diría: mira qué bueno Saúl, capo. No, eso se me escapó, pero menos mal que estás vos, Saúl. ¡Qué genio! ¡Gracias! Pero las cosas no son así. Las cosas no son así y Samuel se lo explicó. Vamos a seguir leyendo en el versículo 16 de 1 Samuel, capítulo 15. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera,
déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y le dijo, y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño, a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión, y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Dios? Aún luego de la explicación, vamos a leer el versículo 20, ¿no? Saúl no se mostraba arrepentido, ¿no? Saúl no creía que estaba equivocado todavía. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez dice, tomó del botín ovejas y bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. No reconocía lo malo que había hecho, ¿sí? No había un arrepentimiento, no había un reconocimiento de lo mal que había obrado Saúl como rey, guiando a su pueblo. No puede haber un arrepentimiento si uno no reconoce su falta, ¿verdad? Arrepentirse es la palabra en hebreo usada acá, se pronuncia shuv, S-H-V corta, shuv, que significa, arrepentirse significa regresar. Arrepentirse significa volver. ¿Volver a dónde? Volver a Dios. Volver del error que cometí, ¿no? Reconocer y volver. Y si Saúl no reconocía su error, no podría volver, no podía cambiar. Para él estaba bien, él había obrado bien. Es más, él creía que había mejorado la vida de Dios. Esto nos enseña qué es lo que quiere Dios de ti y qué es lo que quiere Dios de ti. ¿Amén? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere obediencia, ¿sí? No sacrificios. A veces creemos que hacemos grandes cosas por Dios, pero si eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios nos está enviando a hacer, es algo de balde que hacemos, ¿no? Es algo que no tiene sentido, es algo que lo hacemos por nosotros, pero no es lo que está en el plan de Dios. Esto fue lo que Samuel le explicó a Saúl. Dios te mandó a destruir todo. No te mandó a quedarte con lo que a vos te parece que sirve. Vamos a seguir, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Hacía una pregunta, ¿verdad, Samuel? Y dice, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado, Saúl, ahora, para que ya no seas rey. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿De qué nos está hablando el Señor?
en esta mañana, en este casi mediodía ya, ¿a qué nos quiere llevar Dios? ¿Sí? A que podamos entender, ¿no?, que Dios espera obediencia, que una relación con Dios, ¿sí?, se edifica con la obediencia, que una relación con Dios, que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas a obrar, ¿no?, a través de la obediencia. ¿Se acuerdan que el pastor Martín siempre nos dice, ¿cómo medís tu fe? ¿Cómo medimos la fe? ¿No? De acuerdo a la obediencia. ¿Cuánta fe tengo? Tengo poquita fe porque estoy obedeciendo poquito. Son mis ideas, son las que más prevalecen. Pero si estoy obedeciendo al Señor, tengo una fe fuerte, una convicción en Él, una confianza en Él, que me lleva a avanzar, que me lleva a hacer a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie mientras vamos a abrir nuestra Biblia, así mientras nos ponemos de pie. Y Romanos 12, 1 y 2 dice el apóstol Pablo: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. David entendió muy bien este concepto, como lo vemos en el Salmo 51. Versículos 16 y 17, dice: porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, dice, de lo contrario, si fuera por sacrificio, yo lo ofrecería, yo me esforzaría. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no desprecias. Ese corazón que se acerca a Dios, ¿sí? Esa vida que se acerca al Señor. Y dice: Señor, cámbiame. Señor, haz tu obra en mi vida. Señor, quiero ser ese canal de bendición para otros. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me lleve a entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en mi vida. Que mi vida no sea un obstáculo, que mis pensamientos no sean una barrera para que el fluir de tu Espíritu Santo pueda obrar. ¿Cómo lo aplicamos a esta historia a nuestra vida? ¿Cómo es la aplicación para nuestra vida? Y que cuando llegamos al Señor, cuando el Señor está obrando en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestra vida, cuando reconocemos a Dios que Él es el único Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, comenzamos a vivir en la vida cristiana, comenzamos a congregar, el Espíritu Santo comienza a avanzar en nuestra vida y nos comienza a hacer ver las cosas que antes no las veíamos, ¿verdad? Que antes no las pensábamos, porque comenzamos a introducirnos en la palabra de Dios. Y podemos decir: oh, ¿cómo esto antes no lo entendía y ahora sí? Y ayer hablábamos muchas veces, ¿cuántas veces leíste un versículo, una porción de la palabra de Dios? Y al otro mes lo volviste a leer, a la otra semana lo volviste a leer. Y Dios te quitó una venda de tus ojos. Y le dijiste: ¿por qué antes no lo entendía? Y ese por qué antes no lo entendía es el obrar del Espíritu Santo. Es el mover del Espíritu Santo de Dios, que quita
el pecado, el Espíritu Santo que te lleva a confesar, el Espíritu Santo que te lleva a estar en la presencia de Dios, a meterte en la presencia de Dios. Y a no querer controlar el mover de Dios, a no querer decir, ay, a enfrascar el mover de Dios, porque el mover de Dios es el mover de Dios. El Espíritu Santo se mueve como Dios quiere. El mover del Espíritu Santo te lleva a reconocer tus faltas. El mover del Espíritu Santo te lleva a adorarle, a exaltarle, a bendecirle. El mover del Espíritu Santo te lleva a decir, Señor, sí, quita todo lo malo que hay en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Destruí todo Amalek, todo el rey Agag, todo lo bueno que a mí me parece. Señor, no lo quiero. Que sea tu plan, que sea tu propósito en mi vida. Mis ideas no sirven, porque mis ideas no pasan de este techo. Lo que sirve es comprender tus maravillas, comprender el plan, el propósito que tú tienes para mi vida. Leíamos que Él nos conoce antes de la fundación del mundo. Y así es. Leíamos que el Señor ya tenía un plan marcado para nuestra vida. Y es así. Santo es el nombre del Señor. El punto de partida de nuestra relación con Dios, o la recomposición de la relación con Dios, de el Señor y yo, del Espíritu Santo y yo, del Padre, del Hijo y yo, comienza con la obediencia. Comienza con la obediencia a su palabra. Comienza con esa relación, se edifica en obediencia a Dios. Esa relación se edifica, ¿sí? Allí cuando estoy sola con Dios. Allí cuando puedo adorarle al Señor. Y no hay nada que me impida. No hay nada que me impida levantar las manos y decir, Señor, dependo de ti. No hay nada que me acuse y me diga, alguien está mirando a ver cómo alaba al Señor. No me importa, porque estoy en la mismísima presencia del Señor. ¿Sí? Cuando entendemos eso, no nos contenemos, sino queremos expresarnos en la presencia del Señor. Tenemos esa necesidad, nace esa necesidad constante de alabarle, de bendecirle, de exaltarle. No hay otra, mi hermano, mi hermana. No hay mejor idea que obedecer al Señor. No hay mejor plan que avanzar en pos del Señor y de su palabra.